Bueno, vamos a dar inicio. Bienvenidos, buenos días a todos los padres que nos acompañan, padres, madres de familia, a esta segunda charla del programa de formación y acompañamiento. El día de hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante a abordar, pero antes de comentarles cuál es el tema, quiero presentarles a la ponente que va a estar con nosotros compartiéndonos este tema tan interesante. Ella es la psicóloga Rocío Lisbeth Rodríguez Medina, es psicóloga por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es maestrante en metodología de la investigación científica en la Universidad Nacional de Lanús, Argentina. También es directora de Apola Morelia, Sociedad de Investigación en Psicoanálisis, y de Hipatia de Alejandría, Sociedad Civil, organización dedicada a las áreas de psicoanálisis, ciencias formales y feminismo. Y actualmente se dedica a la clínica en su consultorio privado. Entonces vamos a darle una cordial bienvenida, una calurosa bienvenida, y el tema que nos va a compartir ella es un tema muy importante, sobre todo por la situación de emergencia que estamos viviendo hoy en día, que es la pandemia. Quisimos llamarle a la charla el impacto de la salud mental en la salud física, porque ahora con esta situación que estamos atravesando ya desde hace año y medio o un poco más, pues hemos visto cómo esta parte emocional, afectiva, ha estado impactando también en la parte física, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de este tema y bienvenida, Rocío. Gracias, Mary. Yo quería empezar preguntándote, para empezar, ¿no? Como para entender un poquito la diferencia entre salud física, salud mental. ¿Qué podríamos entender por salud mental? ¿Cómo la consideramos? Pues la salud mental, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se define como un estado de equilibrio o un estado de bienestar entre tres componentes del ser humano, que sería el físico, el psicológico y el social. Entonces, la salud mental sería, como en síntesis, un estado de equilibrio. Sin embargo, pues es un poco más complejo, porque en esta diferenciación entre la salud física y la salud mental, me parece que a veces cuesta un poco de trabajo entender que, por ejemplo, la salud física pues tiene que ver con todos los procesos fisiológicos que se realizan en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces eso tendría que ver pues con toda la parte anatómica. Y la salud mental a veces se confunde, por ejemplo, con los procesos, sobre todo relacionados a nuestro sistema nervioso central y los procesos que se realizan en nuestro cerebro. Y eso finalmente sigue siendo algo fisiológico, o sea, eso sigue siendo salud física. La salud mental no está depositada sobre el cuerpo, no es algo que tengamos en el cerebro, digamos. Sino que la salud mental, si bien se sirve de los procesos cognitivos que se desarrollan o que se llevan a cabo en nuestro cerebro, por las neuronas y todas estas cosas, la salud mental sería ese proceso de pensamiento de la mente, o sea, la mente literalmente, por eso es mental, ¿no? Entonces la mente no es lo mismo que el cerebro, es una cuestión completamente distinta. Porque además ahí el cerebro, el sistema nervioso toda nuestra fisiología es individual y es aislada. O sea, mis neuronas no van a hacer conexión con las tuyas, ¿no? Por ejemplo. Pero la salud mental, justamente como no es aquello que está en el cerebro, sino que es algo que está más allá del cuerpo, pues en la salud mental sí tiene que ver esta cuestión social de con quién me relaciono, cómo me relaciono, cuáles son el modo en que establezco mis vínculos, cómo respondo ante una situación inesperada, o sea,
tiene que ver también con el contexto y con el entorno, cómo estamos consecutivamente dialogando con las otras personas, y entonces ahí ya se pierde la individualidad, porque ya somos seres humanos que somos afectados también por las otras personas o que podemos afectar a las otras personas. Entonces, en ese sentido, es donde hay una distinción en todo el sistema de creencias que tiene un ser humano, los pensamientos, cómo razona, cuáles son las decisiones que toma, etcétera, ¿no? O sea, todo eso ya tendría que ver con una cuestión de la salud mental. Y allí también entrarían un poquito el tema de las emociones, ¿no? O sea, qué nos generan las emociones, cómo sentimos las emociones. Pero bueno, en general serían esas dos diferencias. No sé si lo haya explicado. Sí, muy interesante que primero nos comentas esta definición de la OMS, ¿no? En donde la salud mental incluye a la salud física. O sea, entonces la salud física sería una parte de la salud mental, ¿no? Creo que esto viene con la otra pregunta que te quería hacer, ¿no? ¿Cómo se relacionan la salud física y la salud mental? Entonces, con esta definición, pues nos estás diciendo, la salud mental engloba todos los aspectos, todas las dimensiones del ser humano. Pero, ¿qué tanto puede llegar a afectar la poca salud mental en lo físico? ¿Y por qué esta pregunta? Porque muchas veces es hasta que llegamos a ese punto, hasta que ya intentamos o buscamos pedir ayuda y hacer algo, ¿no? Entonces, ¿cómo se da esta relación? Pues me parece un poco complicado porque en inicio me parece que en México no tenemos una cultura de la salud mental, o sea, es muy, muy difícil que la gente se cuestione sobre su mentalidad. Sostenemos muchos prejuicios, creemos que asistir con un especialista en salud mental aún es como estar locos, etcétera, ¿no? Entonces, plasmar esa relación y esa diferencia se vuelve un poco complicado en ese sentido, porque muchas veces se confunde mentalidad con cuerpo. Entonces, por ejemplo, para... Sí, esto es muy importante, ¿no? El que tú estás diferenciando, que no tiene que ver con el cuerpo como tal, pero llega un punto en el que ya lo implica, en el que ya queda implicado, ¿no? Ajá. Sí, por ejemplo, estuve buscando algunos artículos en internet sobre el tema justamente, y la mayoría de los artículos que encontraba planteaban una relación contraria donde la salud física implica la salud mental, es decir, no sé, ponían ejemplos, ¿no? En los artículos, una persona que tiene una diabetes, que le da una diabetes, es más propensa a caer en depresión, o una persona que le da cierta enfermedad es más propensa a tener problemas en su salud mental. Entonces, partimos en nuestra cultura de una idea de que es la salud física la que afecta a la salud mental, pero es justamente al contrario. Es la salud mental la que afecta a la salud física, porque finalmente cuando una persona está deprimida, cuando una persona está frustrada, cuando una persona tiene algún obstáculo emocional o algo que le esté sucediendo en su salud mental, eso va a producir un estado de desequilibrio, porque se empiezan a debilitar sus interacciones sociales, y también se empieza a debilitar su salud física, porque cuando no le damos la importancia que tiene a la salud mental, no la trabajamos, no vamos con un especialista, o a veces mucha gente simplemente no habla de lo que siente, ¿no? Es gente que se queda callada, que tiene mucho sufrimiento. Y entonces, cuando no expresamos todo eso que sentimos, necesita salir finalmente, ¿no? Porque evitarlo o no hablarlo no resuelve el problema. Entonces, cuando tenemos todo ese conjunto emocional que está alterando nuestra salud mental, pero no lo expresamos o no lo trabajamos, ahí es donde entra la implicación con el cuerpo, porque el cuerpo lo va a desarrollar a partir de crear una enfermedad.
Simplemente cuando una persona está triste se le debilita el sistema inmunológico, ¿no? Entonces es más propensa a adquirir enfermedades. Y entonces más bien sería lo contrario, que una persona tenga diabetes no la vuelve más propensa a tener depresión, sino que es al contrario, quizá la persona ya tenía un tipo de depresión y eso le generó alguna enfermedad en su cuerpo. O sea, la relación sería esa, lo que no trabajamos en nuestra salud mental se va expresando a partir de la enfermedad del cuerpo. O sea, lo que tú nos estás proponiendo es que lo pensemos al revés. Sí. ¿No? O sea, como que estamos en una cultura donde lo más importante es la individualidad y esa individualidad representada por nuestro cuerpo, ¿no? Y por eso le damos tanta importancia. Y es hasta ese momento que buscamos ciertos apoyos, ciertas ayudas. Pero si primero trabajáramos más bien la parte emocional o mental o afectiva, como ustedes lo quieran poner, tal vez nos evitaríamos y prevendríamos muchas enfermedades físicas, ¿no? Claro. En tu experiencia clínica, por decir así un porcentaje, ¿cuánto crees que se pudiera evitar si nosotros como persona, como sociedad, como cultura, tuviéramos como canasta básica, por así decirlo, o sea, la salud mental, ¿no? El buscar un apoyo, una orientación psicológica, una terapia? Pues me parece que un 85%, 80%, o sea, ¿por qué? Porque justamente en la clínica uno se da cuenta de que la persona está padeciendo en su cuerpo lo que le está pasando en su mente, ¿no? Entonces, pasa muchas veces, incluso a mí me llegó a pasar, yo padecí migraña desde que era adolescente y hasta hace algunos años, y estando en terapia me curé, ¿no? Y ya se me fue la migraña cuando estar yendo al médico era que estas pastillas y que luego estas que ya no te hacen, entonces hay que meterle un estimulante mayor, etcétera. Entonces uno se sorprende cuando se da cuenta que realmente las enfermedades que tenemos son, a veces la mayoría de las veces se tienen que trabajar desde la salud mental. Igual también obviamente es importante el acompañamiento con el médico, ¿no? Pero justamente la salud es holística, entonces tendríamos que estarnos chequeando sí en nuestro cuerpo con el médico, con el doctor, pero también no olvidar esa parte de la salud mental, o sea, es holística, ¿no? Pero la mayoría de las personas pues no le dan mucho esmero a su salud mental y entonces solo van a tratamientos con el médico y ya se vuelven a enfermar otra vez y vuelven a ir, o ya van al médico cada semana, etcétera, ¿no? Incluso hay personas que pues ya hasta les gusta enfermar. Sí, sin darse cuenta, ¿no? Buscan enfermar. Entonces tú nos propones cambiar ese paradigma, ¿no? O sea, de la salud física como la que orienta y la que guía y la que ordena como todos los demás ámbitos, a la salud mental como la que puede ordenar y irnos dando claridad y mejora, ¿no? En nuestro bienestar integral. Sí, sí, sobre todo tomarlo mucho en cuenta porque, por ejemplo, no sé, eso también pasa mucho en los niños. Por ejemplo, hay muchos trastornos, no sé, por ejemplo, un trastorno por déficit de atención e hiperactividad que finalmente corresponde al área de la salud mental, ¿no? O sea, hay que trabajar desde la salud mental, pero muchas veces ganan más estos enfoques fisiológicos de la salud física y entonces ya se engloba como que lo que enferma es el cerebro o es el sistema nervioso y entonces hay que medicar al niño, pero realmente eso no resuelve el problema porque la salud mental no es solamente el proceso que ocurre en el cerebro, ¿no? Entonces tiene que ver con procesos sociales, con vínculos, claro, con relaciones. Sí. Y eso como lo medicamos, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo ves tú esta problemática, yo lo veo así, ¿no? Una problemática en donde
empezamos como a medicarnos y a medicarnos y a medicarnos, y esa misma medicación pues nos lleva a más medicación y a más, luego a más enfermedades, ¿no? Digo, yo lo veo con muchos familiares cercanos, ya adultos o adultos mayores, pues que prácticamente están tomando 5, 6, hasta 10 pastillas diarias, ¿no? Y dices tú, y años así, ¿no? Medicándose. Yo creo que tiene que ver con esta forma de ver la salud, ¿no? Claro. Sí, porque vivimos en una cultura que privilegia el cuerpo, ¿no? Entonces, que algo nos pasa es el cuerpo y hay que medicarlo, pero finalmente eso no da tiempo a la reflexión, eso obedece más a una cuestión incluso mercadotécnica de te vendo el producto, te vendo el fármaco, te vendo las pastillas, pero eso no es arreglar el problema, porque si una persona, por ejemplo, tiene depresión y para curar la depresión lo único que le dan son antidepresivos, pues lo único que están haciendo es dormir o callar eso que la persona siente, pero no está sacando esa tristeza que trae, ¿no? Entonces... Y que la misma cultura nos va callando, ¿no? O sea, con frases como los trapitos sucios se lavan en casa, o no llores, ya cálmate, todo va a estar bien. Creo que son frases que usamos demasiado y que en vez de ayudarnos perjudican nuestra salud. Sí. Porque no nos hacen expresar lo que están pasando, lo que estamos sintiendo, y pues al final de cuentas a dónde se va a ir todo eso, ¿no? Completamente. Sí, entonces tenemos estamos tan acostumbrados en México a descuidar la salud mental que sobrevaloramos la salud física. Y realmente eso incluso resulta contraproducente porque los psiquiatras generalmente hacen eso, toman problemas de la salud mental y los trabajan desde los fármacos, es decir, como si fuera una cuestión física. Y después de tantos fármacos tomar tu cuerpo, reaccionan a todo eso y que ya tienes problemas en el hígado, que ya tienes un problema acá, porque los mismos medicamentos te producen pues algunas enfermedades en tu cuerpo. Y yo iría más allá, no solo los psiquiatras, ¿no? Yo creo que hasta los médicos generales. Sí. O sea, a mí me asombra cómo la gente va al médico familiar a hablar de este tipo de situaciones, ¿no? Sí. Y muchas veces los médicos buscan dar respuesta pues desde su área, pero no es por ahí, ¿no? Yo he escuchado médicos y cuántas cosas ellos escuchan y reciben, y que también hace falta esta cultura del médico de que pueda canalizar, ¿no? A otras instancias, claro, que no sean la medicina, para que puedan tener un mejor tratamiento, ¿no? Y un mejor pronóstico. ¿Qué alertas, a qué alertas debemos de estar como muy atentos? Como para decir, esto lo puedo prevenir, ¿no? Me debo de atender, puedo prevenir esto, y para que no se convierta en algo físico, en una enfermedad, que por lo regular creo yo que son enfermedades crónicas, ¿no? Y ya son enfermedades luego muy graves, ¿no? Como presión alta, diabetes, o hasta el cáncer, por ejemplo, ¿no? ¿Qué alertas debemos estar como atentos? Pues pienso que tendría que ser un ejercicio de autoconciencia, o sea, ser consciente de lo que pasa o intentar ser consciente de lo que está pasando en mi mente, en mis emociones y eso que me produce en el cuerpo. Por ejemplo, cuando una persona está muy enojada, a lo mejor se altera mucho y un rato después le duele la cabeza. O este tipo de padecimientos iniciales como la colitis nerviosa, que por ejemplo la colitis nerviosa es una enfermedad completamente derivada de un problema mental, o sea, por eso se llama nerviosa, ¿no? Entonces hay varias enfermedades o varias manifestaciones iniciales que se van dando, de que si ya te alteras un poquito más de lo normal, ya te empiezas a sentir mal o ya te está dando un tic en el ojo, o algún malestar te pasa en el cuerpo. Entonces
si tenemos este ejercicio de autoconciencia, nos vamos a ir dando cuenta cómo, de acuerdo a cómo nos sintamos o a lo que pensemos, ya empezamos a producir molestias en el cuerpo, y esas son las primeras señales que hay que tomar en cuenta para prevenirlo y para no permitir que se expanda pues toda la enfermedad. ¿Qué preguntas pudieran ser como orientadoras? O sea, ¿qué nos deberíamos de preguntar a nosotros mismos? Digo, como para ayudarle un poquito más a algo práctico, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿cuál emoción me domina y cómo las expreso, no? O sea, por ejemplo, ahí, inteligencia emocional, o sea, la salud mental, no solo, cuando hay un deterioro de la salud mental, no solamente es como estar muy triste o estar, o aislarse o algo así, sino que también tiene que ver con la interacción con el otro. Es decir, a lo mejor estoy, no sé, en una relación de pareja, y en esa relación de pareja, cuando me enojo, exploto. Entonces ahí falta autocontrol, y eso ya tiene que ver con la salud mental. Entonces, yo creo que una pregunta inicial podría ser esa, que ¿cuáles emociones son las que siento más seguido? ¿Y cómo siento las emociones? ¿Y cómo respondo ante las emociones? ¿No? Eso podría ser y tal vez también como ubicar en qué parte del cuerpo o qué sensación corporal siento, ¿no? Uh-huh. Tal vez me duele el estómago, claro. Me duele la cabeza, o siento cierto hormigueo, sí. ¿No? Luego eso también es bastante peligroso, ¿no? Sí, porque te puede desencadenar una embolia o algo donde ya te quedas como paralizado, y eso también es una cuestión de salud mental. ¿Qué es lo que ahora comúnmente se conoce y creo que ya está como en la jerga común, ¿no? Como enfermedades psicosomáticas? Pero no sé si no han estado bien, se ha entendido mal el término, o no se ha podido definir el término, o qué pasa, porque hay mucha confusión cuando hablamos de estas enfermedades, ¿no? De las enfermedades psicosomáticas. Pues a mí regreso otra vez al tema de la cultura mexicana, porque me parece que ahí lo que falta o lo que pasa, que tiene que ver con algo que tú comentabas, es el poco apoyo que recibimos los y las psicólogos de los otros profesionales del área de la salud. O sea, un médico que sabe que lo que tiene su paciente ya no es algo que él se pueda hacer cargo, en vez de enviarlo con el psicólogo, lo envía con el psiquiatra, ¿no? O sea, como que los psicólogos somos un tanto excluidos del área de la salud, y eso se puede notar en las instituciones, por ejemplo, no sé, en salud pública o en estos hospitales que son públicos, los psicólogos siempre son escasos. O sea, casi no hay psicólogos en las diferentes instituciones. En las escuelas también luego pasa eso, de que hay mucho alumnado y hay muy pocos psicólogos, ¿no? Entonces, me parece que desde ahí ya hay una falla, porque no nos integran como deberían en el área de la salud mental. Entonces, a los psicólogos nos toca luego andar promocionando la salud mental, cada quien aisladamente o en pequeños grupitos o como se pueda entre nosotros, pero que nos den un acceso a poder difundir la salud mental realmente no es algo que suceda en nuestra cultura mexicana. Sí, y que nos ubiquen como profesionales de la salud, ¿no? Dentro de este ramo de la salud. Creo que está muy poco visibilizada nuestra función y nuestro quehacer, ¿no? Ahora, bueno, nosotros que estamos aquí en la primaria, le estamos hablando a papás de chicos de primaria, de niños, de chicos que tal vez ya van a entrar a la adolescencia. Tú nos estás comentando, la salud mental no solo tiene que ver con el individuo, sino que tiene que ver con los vínculos, con las relaciones, con lo social, con lo cultural. ¿Cómo ves esta cuestión de la enfermedad mental, que después se vuelve física, a nivel familia? O sea,
cómo se mueve es todo esto. ¿Puede algún integrante de la familia estar incidiendo para que la familia también pues llegue a padecer ciertos malestares? Pues sí, aunque más bien me parece que sería el contrario, o sea, si hay una estructura familiar y un elemento de la familia enferma, puede enfermar, por ejemplo, no sé, en una enfermedad sobre el cuerpo, puede enfermar también en un deterioro muy grave de la salud mental y tener algún tipo de trastorno, pero más que el individuo enfermo, o sea, que influya el contexto, más bien el contexto está influyéndolo a él y por eso esa persona enferma, porque finalmente, pues como es una familia y es una estructura, cuando una persona enferma de esa familia es porque también a veces están en contextos que enferman, ¿no? Que no pueden no padecer, no sé, a lo mejor son papás que pelean mucho, a lo mejor son papás que casi no pelean, pero que casi no se hablan, o no sé, hay algún tipo de tensión, algún tipo de problema en la familia y eso se ve reflejado en alguno de los miembros. Y pues esa perspectiva es muy importante porque cambia lo que concebimos sobre la enfermedad. Creemos que la enfermedad es individual y aislada y no es cierto porque los seres humanos somos seres sociales. Entonces no existe el aislamiento del ser humano en sí mismo, pues. ¿Y qué pasa aquí con los niños? Que yo creo que los niños somatizan mucho las situaciones familiares. ¿Tú qué piensas? Pues lo que pasa es que los niños, como están en una etapa, ¿no? En una etapa donde el niño o la niña no tienen tantas censuras, no tienen tanta represión, no se inhiben tanto, vaya, los niños y las niñas son muy energéticos, muy energéticas, son curiosos, curiosas, etc. Entonces, también eso los vuelve más propensos a recibir todo el problema familiar, porque finalmente un niño o una niña se enteran de los problemas, ¿no? Luego a veces pasa que los papás quieren cubrir el problema y el niño llega a consulta y el niño lo cuenta de inmediato, ¿no? Y entonces los papás pensaron que el niño no sabía, que el niño no había escuchado, cuestiones así. Entonces, bueno, el niño o la niña que son muy receptivos, muy curiosos y que no tienen tantos filtros, que simplemente lo dicen, pues entonces ellos se vuelven más propensos a recibir todo eso, porque los adultos pues todavía tenemos más resistencia, todavía decimos no pasa nada, pero el niño no tiene esa capacidad aún. Entonces los niños son más vulnerables a estar recibiendo todo esto y de algún modo enfermar. Pues sí, sobre todo si en la estructura familiar hay algún tipo de problema. Si hay algún tipo de problema o si son relaciones disfuncionales, el niño es el que queda propenso a recibir todo eso y trasladarlo ya sea una enfermedad en el cuerpo, ya sea alguno de los trastornos de los que tanto se habla en el día de hoy, como el TDAH o como algunos de esas categorías. Y a dificultades escolares, muchas de las dificultades escolares. Dificultad de aprendizaje o la dislexia o diversas cuestiones, ¿no? O sea, si un niño, por ejemplo, está en un ambiente donde los papás discuten mucho, pues cuando está en clase no puede poner atención. Exacto. Simplemente. Entonces, para ir concluyendo, ¿no? ¿Cómo debemos priorizar? ¿Qué es prioridad? ¿La salud mental o la salud física? Pues en términos universales sería la perspectiva holística de la salud, es decir, salud física, salud mental, salud bucal, nutricional, etcétera, ¿no? Entonces, eso desde una perspectiva holística, o sea, como que hay que cuidar los distintos aspectos de la salud que engloba pues al ser humano, ¿no?
o sea, la salud es una y engloba todas estas dimensiones. Claro, pero también por otro lado, tomando en cuenta esto que comentaba de nuestra falta de conciencia sobre la salud mental en nuestra cultura mexicana, me parece importante que podamos pensar más en la salud mental que en la salud física, porque la salud física incluso la gente se automedica, ¿no? Y entonces la salud física... Que es una mala práctica. Exactamente. Entonces la salud física queda como la causante de todo, ¿no? Pero eso nos hace olvidar la salud mental y realmente poner como prioridad la salud mental es trabajar la relación con uno mismo, ¿no? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Qué me hace enojar? ¿Cómo reacciono? ¿Qué quiero cambiar de mí? Etcétera. Y la relación con los demás. Y la relación con la cultura en la que estoy inmerso. Porque luego también no solo es lo que pasa en la familia, ¿no? Sino lo que está pasando socialmente, culturalmente. Claro. Todo eso está implicado. Sí, como mencionabas, por ejemplo, ahora que fue la pandemia y que la gente se quedaba encerrada, pues sí, ese contexto de aislamiento generó muchos problemas en la salud mental. Y realmente ahora sí como que muchas personas recordaron que existimos los psicólogos. Fue el empujoncito, ¿no? Para que buscaran el apoyo y la ayuda. Exactamente. ¿Pero por qué pasó esto? ¿Cuál es tu diagnóstico? Pues no sé en general, pero en mi clínica, que sí me llegaron varios pacientes, me estuvieron llegando pacientes por la pandemia, era porque me comentaban, es que estar en casa, aislados, toda la familia, nos explotó todo lo que traíamos, ¿no? O sea, es como esta dificultad del vínculo, de convivir todos los días entre familia y no salir, sino que estar todos juntos. Entonces decían, es que como que nos despertó a todos nuestros problemas mentales. Y pues ya finalmente para no estarse agrediendo en casa o para no estar depresivos o qué sé yo, pues entonces la gente empezó a trabajar su salud mental. Pero no lo provocó la pandemia, o sea, esos problemas ya estaban, solo que no se veían porque cada quien hacía sus cosas, ¿no? Exacto. Simplemente lo exacerbó, ¿no? Por el hecho de tener que convivir más y estar ahí todos juntos, ¿no? Encerrados. Porque luego se entiende mal, ¿no? O sea, la pandemia ha generado todo esto, ¿no? Ya estaba ahí, nomás que lo podíamos contener, ¿no? Por nuestro estilo de vida. Sí. Pero ante ese cambio ya no se pudo contener. No, porque ya fue una obligación a convivir todos los días y todo el tiempo. Entonces eso exacerbó, como tú mencionas, las dificultades en la salud mental de cada quien, ¿no? Una persona que tiene poco control de la ira, pues a lo mejor, como no veía a su familia, no explotaba tanto, pero estando todo el día ahí, pues entonces explota cada vez más. Pues no sé si quieras tú agregar algo más, algo que no hayas comentado, algún punto que se nos vaya hasta ahorita. Pues solamente añadiría que para trabajar la salud mental, para llevar un tratamiento de salud mental, también hay que tomar en cuenta que así como en la salud física hay especialistas, así también en la salud mental, ¿no? Es decir, en la salud física, pues no te va a operar un neurólogo de un problema del hígado, ¿no? Y lo mismo de este lado, porque también otra cuestión que está muy errónea en la cultura es creer que el psicólogo es el mismo, o sea, que todos los psicólogos trabajamos lo mismo, y no. Luego por eso pasa que personas se animan a ir al psicólogo, pero toman una terapia cuyo enfoque no era correspondiente con su problema, y entonces dicen, ay no, es que los psicólogos no sirven, pero uno les pregunta, pero ¿con qué tipo de psicólogo fuiste? Y no saben, ¿no? Entonces esa parte también es muy importante, que si se desea comenzar un tratamiento sobre nuestra salud mental, hay que investigar previamente qué tipo de enfoque terapéutico necesitamos. Que digo, creo que también nos hace falta mucho difundir, ¿no? Como a nosotros los psicólogos,
y todavía está un poquito oscuro, ¿no? Ese ámbito. Sí, En bastante. general la gente no conoce nuestra labor, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, un neuropsicólogo que un psicólogo clínico, ¿no? O no es lo mismo un psicólogo escolar que un psicólogo laboral. Exacto. Sí, luego piensan que los psicólogos hacemos todo. Y no, o sea, hay que revisar también qué enfoque, qué es lo que necesito trabajar y ya con base a eso elegir qué tipo de terapia. Muy bien, pues vamos a ver si hay algún papá que tenga alguna duda, alguna pregunta que le quiera hacer aquí a Rocío. Si tienen dudas, es momento de preguntar. Y si no, si lo están viendo en diferido, bueno, pues nos pueden mandar un mensajito ahí por el Facebook o por la plataforma de Sentia y yo les aseguro, les hago llegar las preguntas que ustedes me hagan a la psicóloga Rocío y también regreso las respuestas, si es que hay preguntas. Pues creo que no hay preguntas. Bueno, pues esperamos sus comentarios, sus preguntas por cualquiera de los medios que están a su disposición. Le queremos dar las gracias a Rocío por acompañarnos el día de hoy y compartirnos este tema tan importante. Y creo que el mensaje que nos queda hoy es entender que la salud es integral, ¿no? Es un bienestar integral que incluye todas las dimensiones de nuestra condición humana, pero que hoy en día darle prioridad a la salud mental es importante por la cultura en la que estamos viviendo y las situaciones y conflictos y enfermedades que estamos enfrentando. Muchísimas gracias por venir, por acompañarnos. No sé si quieras dar tu número de teléfono por si alguien te quisiera contactar o tu correo electrónico, no sé, de qué manera te pudieran contactar. Mi número es 44 37 89 43 88. Ahí pueden mandar un WhatsApp y pues muchas gracias por invitarme. ¿Tu correo me lo puedes también? Sí, mi correo es Rocío con minúsculas, Rocío LI, es que está un poco es Rocío Lipsa, LIPSA @gmail.com. Gmail. Bueno, ahí tienen su número de teléfono y su correo para si gustan contactarla directamente, pues ya le comentan, te vimos en el Salesiano, ¿verdad? Cualquier comentario, duda, pues estamos aquí para acompañarlos. Muchas gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta ustedes y compartir estos temas. Esperemos que sean de utilidad y nos vemos en la próxima. Que tengan buen día.